Por eso vamos a hacer hoy día. Eh, Primero, déjenme compartirles materiales. ¿Dónde está el formativa del examen? Ya, pues, la formativa del examen. Y también lo que se me está viendo es que pueden hacer una tarea recuperativa que les reemplazaría la peor nota de las tareas, para que lo tengan en cuenta igual. Si es que les fue muy mal en alguna, sirve bastante la recuperativa. Y solamente tienen que mandar 4 de 6 preguntas que están en esa tarea. Y creo que ya está publicada. Ya. Esta es la formativa del examen. No voy a hacer la prueba porque lo ideal es que la hagan ustedes. Pero voy a hacer ejercicios similares. De la primera parte, o sea, de estas dos, y responder a la pregunta 3, como les dije. ¿Qué otra más podemos hacer? Yo creo que alcanzamos a hacer eso. Bueno. Ya. Vamos a ver un límite. Vamos a ver el siguiente límite. Es el límite de x cuando tiende a 0 de x partido en logaritmo natural de 1 más 3x. Este límite que ven aquí, si se dan cuenta, cuando el x tiende a 0, arriba del numerador queda un 0 y abajo quedaría logaritmo natural de 1 más 0, o sea, logaritmo natural de 1. Esto es lo mismo que decir, porque el logaritmo natural de 1 da 0, ¿cierto? Que si llegáramos y despejáramos la x por ceros, sería un 0 partido en 0, ¿cierto? Y estos tipos de ejercicios, ustedes ya saben cómo resolverlo de manera más sencilla, que ocupando la regla del L'Hopital, ¿verdad? Que sirve para cuando se determina un límite en 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ocupar L'Hopital. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué es lo que uno hace cuando ocupa L'Hopital? Deriva la función que está arriba en el numerador y la función que está abajo, ¿verdad? Si nosotros derivamos el x de arriba, nos queda como 1. Y si nosotros derivamos el logaritmo natural de 1 más 3x, ocupamos la regla de la cadena, ¿cierto? Y esto sería 1 partido en lo que está dentro, ¿cierto? Porque la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x. O sea que sería 1 partido en lo que está dentro del logaritmo natural, que es 1 más 3x, por la multiplicación de la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural, que es la derivada de 1 más 3x. La derivada de 1 más 3x, ¿cierto? La derivada de 1 más 3x. Y nosotros sabemos que la derivada de 1 es 0 y que la derivada de 3x es 3. Así que esto sería por 3. Si tienen alguna pregunta, me comentan nomás. Me interrumpen nomás. Bueno, entonces, esto sería igual al límite de esto de acá, ¿cierto? Y vamos a usar las leyes de las fracciones, en donde, por ejemplo, esta es una división, ¿cierto? Y cuando hay una división de fracciones, la fracción que está en el denominador pasa como multiplicando, pero al revés. Ya, pues. Entonces,
esto sería, ya, lo copié una vez, entonces, este 3 que está multiplicando queda como denominador, ¿verdad? Entonces, el 3 que está multiplicando queda como denominador. A lo mejor para hacerlo más sencillo, lo vamos a hacer de esta manera. Simplemente se da vuelta la fracción. Sería 1 por la fracción 1 más 3x partido en 3, ¿cierto? Este 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo y este 3 que estaba dividiendo pasa hacia arriba. Ya, pues, de ahí estaría listo el límite, porque si evaluamos en 0 el x ahora, esto da 1/3. Y así se resuelve este tipo de límites. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? No. Excelente. Ya, vamos a ver uno similar, pero un poco más complicado, que es muy parecido a los que salen en la formativa. Y es este. Es similar al que hicimos recién, pero un poco más complicado. Ya, arriba tenemos la función seno, que es una función trigonométrica, ¿cierto? Y abajo tenemos la función logarítmica. Pero dentro de esa función logarítmica hay otra función logarítmica. Ya, si nosotros evaluamos aquí en 0, esto nos daría seno de 0 es igual a 0, ¿cierto? Seno de 0 es 0. Aquí nos quedaría logaritmo natural de 1 más 0, porque 2 por 0 es 0. Así que logaritmo natural de 1 es 0. Y este sería logaritmo natural de 1 más 0, y sería logaritmo natural de 1, que también es 0. Así que sería 0 partido en 0. Como nosotros ya identificamos que es una división es una fracción, si evaluamos el límite de lleno, al tiro nos va a arrojar un 0 partido en 0, entonces nosotros sabemos que podemos ocupar el L'Hopital. Y si fuese el caso de que sea infinito partido en infinito, también se puede ocupar el L'Hopital. Ya, entonces, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? La derivada de seno es coseno de x. Y la derivada de lo de abajo, que eso sería como lo más complicado de aquí, es ocupar solamente la regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x. O sea que esto sería 1 partido en lo que está dentro del logaritmo natural, que es esto de acá. Por multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es esto de aquí. ¿Cierto? Y la derivada de esto, por ejemplo, la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Así que vamos a poner al tiro, vamos a borrar al tiro el 1. Y nos quedaría solamente sacar la derivada de logaritmo natural de 1 más 2x. Que esto se ocupa nuevamente la regla de la cadena y es, a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a hacerlo abajito para que quede más ordenado. Esto es igual a 1 partido en lo que está dentro del logaritmo natural por la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural, y la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural es 2. ¿Por qué? La derivada de 1 es 0 y la derivada de 2x es 2. Así que esto sería por 2. Y ahora simplemente reemplazamos esto acá. Así que quedaría aquí. Erroreamos esto. ¿Ya? Si voy muy rápido, o si no entienden algo, me lo dicen ahora, porque creo que esta va a ser, o sea, una de las últimas cantidades que tienen. Va bien. Ya. Entonces, ya.
Ahí estamos bien, ¿cierto? Y ahora, de nuevo, se ocupan las leyes de las fracciones, en donde, por ejemplo, si nosotros multiplicamos esto de aquí, nos quedaría algo de este estilo, que nos quedaría coseno de x por 1 partido en esto de acá, ¿cierto? Ahora nuestro paréntesis todo. Por por esto que está al lado. No, vamos a ponerlo al tiro por 1 más 2x, ¿cierto? Y arriba quedaría el 2, ¿verdad? Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Y ahora simplemente se usa la regla de las fracciones, en donde el 2 queda, o sea, sería coseno por la multiplicación de esto de acá abajo, pero el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. Como que uno lo da vuelta. Así que lo que voy a hacer va a ser copiar el coseno de x multiplicado por una fracción, que es esto mismo de acá, pero dado vuelta. Esto de aquí, de acá, acá. Ya, pues. Ahora, fíjense que si ahora este es el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0, y el coseno, o sea, coseno de 0 es 1, ¿cierto? 2 por 0 es 0, así que este queda como 0. 2 por 0 es 0, también queda como 0. Y fijémonos que este de acá queda como 1, ¿cierto? Y coseno de 0 también es 1. Y aquí quedaría logaritmo natural de 1, que es 0. Logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 1 es 0. O sea que esto sería 0. Y aquí arriba nos quedaría 1 más 0, que es 1. Y al final el límite valía 1/2. Y esa es la respuesta del límite de acá arriba. Si tienen alguna duda, me dicen nomás. Bien, bien. Ya. Tengo que cortar porque no puedo ver el chat. Ya. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio que es la indeterminación más fácil de 0 elevado a 0. En la ayudantía pasada que yo les hice, había hecho un ejercicio similar, pero lo hice a la rápida porque nos quedaba poco tiempo. Aún así, igual le subí el enunciado. Este límite es de este estilo, en donde, si uno se da cuenta, es una indeterminación, pero que no se puede resolver por L'Hopital, porque L'Hopital solamente resuelve los ejercicios cuando se indetermina 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. En cambio, esto es igual a 0 elevado a 0. O sea que no es ninguna de las anteriores como para ocupar de lleno L'Hopital. Así que, ¿qué es lo que se hace la mayoría de las veces con este ejercicio? Vamos a hacer uno sencillo y después voy a hacer otro más complicado. Pero como para que vean los pasos que hay que hacer, porque tiene como algún algoritmo para llegar a la solución. Lo primero que se hace es ocupar la conversión a exponente, porque si nosotros sabemos que cualquier número, esto va a ser como aparte, ¿cierto? Aquí. Cualquier número
un número X puede ser, es equivalente, que lo voy a escribir así. Un número X es equivalente a decir Euler elevado al logaritmo natural de X. ¿Por qué? Porque como esta es la inversa de este otro, seguirían como que se tacharían y solamente quedaría el X. Ya, pues, usando eso, uno puede transformar este término de acá ocupando la exponencial, ¿cierto? La función exponente. Y esto nos quedaría Euler, o sea, nos quedaría el límite de X cuando va a 0, límite de X cuando esto va a 0, de Euler elevado a X elevado a X, del logaritmo natural de X elevado a X. Así nos quedaría la conversión. Este de acá, este límite de acá es equivalente o igual a este límite de acá. Ya, pues, ¿qué es lo que se puede seguir haciendo? Que casi siempre se tiene que hacer es pasar este X que está elevado, ¿cierto? Multiplicando al logaritmo natural, que esa es una propiedad del logaritmo natural. O sea que esto es igual a lo mismo, pero el que está elevado pasa multiplicando el logaritmo natural. Quedaría así. Ya. Ahora nos quedó otra indeterminación. Y lo que deberían hacer aquí ustedes es resolver el límite de acá arriba, cuando este va a 0. O sea que aparte, vamos a resolver esto. El límite cuando x va a 0, pero de esto de aquí. Ahí está. De eso de ahí. Y esta es otra indeterminación, pero que tampoco puede ser resolvida por L'Hopital de lleno. Esto es una indeterminación que es 0 por infinito, ¿cierto? Porque x, cuando tiende a 0, es 0, y el logaritmo natural de 0 es infinito. Así que sería 0 por infinito. No se puede ocupar L'Hopital por una indeterminación de este estilo, pero se puede convertir en una indeterminación de L'Hopital. ¿Cómo? Ya, esto ya es más o menos fácil, por así decirlo. Solamente se tiene que multiplicar, que a lo mejor ustedes conocen por un uno conveniente, o algunos le dicen ni quita ni pone. El profe Gianfranco le decía así, ¿no? No sé si le hizo. Ya. Pero es multiplicar por un uno conveniente. Que esto es. Vamos a multiplicar por 1 partido en x, que casi siempre es 1 partido en el número que está multiplicando el logaritmo natural. Casi siempre. Dividido en 1 partido en x. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Este de aquí, esta multiplicación, con este de acá, seguirían, ¿cierto? Esto sería, este de aquí se va con este de acá. O sea que nos quedaría solamente el logaritmo natural partido en 1 partido en x. Logaritmo natural de x partido en 1 partido en x. Y ahora sí, esto sería una fracción cuando esto va a 0, ¿cierto? El límite de esto cuando va a 0. El logaritmo natural de 0 es infinito, ¿cierto? Se indetermina. Y 1 partido en x también es infinito, así que también se indetermina. O sea que ahora sí podemos ocupar L'Hopital. Ahora sí podemos ocupar L'Hopital para resolver este ejercicio de acá. Vamos a L'Hopital. Y ya, la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x. O sea que esto nos quedaría 1 partido en x. Y la derivada de 1 partido en x, eso es lo mismo que decir la derivada de x elevado a la menos 1. Y lo único que tienen que hacer es restarle, o sea, pasar el menos 1 multiplicando al x, ¿cierto? Pasamos el menos 1 multiplicando al x. Le restamos 1 al exponente, o sea que sería menos 2, ¿cierto? Y esto daría x elevado a la menos 2.
Pero esto sería lo mismo que decir 1 partido en x cuadrado, ¿cierto? Porque el menos 2 es lo mismo que decir esto. Cuando el exponente es negativo, es lo mismo que decir 1 partido en el término. Bueno, o sea que ya aplicamos el L'Hopital, ¿verdad? Derivamos. Y nos quedó esto de acá. Y ahora fijémonos que se puede ir una x, ¿cierto? Porque esto es lo mismo que decir 1 partido en x, ¿cierto? 1 partido en x, que es el numerador, por x al cuadrado, x elevado a 2, por x al cuadrado, por otra fracción, por otra fracción, que es x al cuadrado, partido en 1, y esto es negativo. Que esto de acá, ¿cierto? Y la di vuelta. Y sería una x. Sería esta x de acá abajo, se iría con una de acá, así que nos quedaría menos x partido en 1. Nos quedaría una fracción que sería menos x partido en 1. Y si volamos menos x en 0, es 0. Así que este límite nos da 0. Pero este límite es el límite que hicimos acá. No es el límite que nosotros queremos sacar, porque nuestro límite que queremos sacar es este de aquí. Entonces, volviendo nuevamente al límite que nosotros queremos sacar, ¿verdad? Que es este de acá. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que decir esto de acá. O sea, la verdad, lo que nosotros queríamos sacar era el límite de acá arriba, ¿cierto? Era este límite de aquí. Y esto lo convertimos por leyes de los exponentes a esto de acá, y esto lo convertimos por leyes de logaritmo natural a esto de aquí. Y nosotros sacamos el límite de esto, que nos dio 0, ¿cierto? O sea que esto sería igual al mismo límite, ahí, sería igual a esto de aquí, pero nosotros sabemos que esto de acá vale 0, cuando tiende a 0, así que solamente reemplazamos 0. Y Euler a la 0 es 1, así que todo el límite vale 1. Y esa es la respuesta de este límite de acá. ¿Se entendió? Voy a ver el chat. Sí se entendió. Gracias, Alan. Ya. Siempre se multiplica por un 1 conveniente. La mayoría de las veces sí. En este tipo de ejercicios, cuando es 0 elevado a 0, o sea, cuando es un límite que se determina 0 elevado a 0, la mayoría de las veces se multiplica por un 1 conveniente. Ahora vamos a hacer otro del mismo estilo, pero un poco más complicado. Y lo voy a hacer un poco más rápido porque ya supieron más o menos cómo se hace. Entonces, espérenme. Ya, entonces, audio 1, ahí, ya. Por ejemplo, el infinito cuestión, el infinito elevado. Ah, infinito elevado, infinito. Eh, no sé si existe esa, o sea, si existe esa indeterminación, pero nunca me la han pasado. Si encontráis un ejercicio, podríamos verlo y lo resolvimos. Después de la clase. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer uno similar. Sí, es que, mira, si se fijan bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Es porque estoy viendo ¿cómo se llama? Esto de acá. Que todos estos ejercicios, dependiendo del root, por ejemplo, mi root es cuarto dígito, 20, 2, 6, el 6.
el 6 y el 5. Este de acá partido en este de acá. Y estos ejercicios son muy similares a los que estoy haciendo ahora, porque tenemos que encontrar el límite cuando tiende a 0 de una función que es 0, ¿cierto? Partido, no, estamos haciendo como algo parecido a la 2. Es como cualquiera de estos de aquí, por ejemplo, logaritmo natural de 1 más 2x, que cuando he evaluado en 0, esto da 0, ¿cierto? Elevado a x, que es 0. O sea que todas las que están acá serían un 0 elevado a 0. Por eso estoy haciendo ese ejercicio. Se le da importancia cuando tienen que ver la continuidad de una función, porque, que pregunta el usuario, que si se le da importancia a 0 positivo, que es esto de aquí. Se le tiene que dar importancia porque esto significa que la función está convergiendo a 0, o sea, puede converger al 0 por la derecha o por la izquierda, no, bueno, por la derecha, ¿cierto? O sea que por el otro lado a lo mejor converja a otra cosa, o a lo mejor no converja a nada. Pero esto, lo que se equivocaron mucho en el control de cátedra, el 2 si no me equivoco, es que aquí cuando le tenían que evaluar el cero negativo, que tiene como un menos arriba, le ponían, o sea, un número con un menos arriba, pensaban que significaba, por ejemplo, el límite de x cuando este tiende a 3, pero negativo. Eso no significa menos 3, significa 3 nomás, pero negativo, por la izquierda. No tiene un valor, no se le hace un valor al término. Como que muchos se confundían y ponían, sí, eso significa que se acerca el número por la izquierda, no que es menos ese número. No es que el negativo de ese número, es el mismo número. El negativo que está arribita no significa, no le hace nada a cambio a lo que está tendiendo. Eso significa que solamente converge por la izquierda o por la derecha. Ya, vamos a seguir viendo el siguiente ejercicio, que es el 4. Aquí. Ya, seno de x elevado a x. Que esto igual, cuando evaluamos el seno, ¿verdad? Seno de 0 es 0, ¿cierto? Y x es 0, o sea que igual es 0 elevado a 0. Hacemos el mismo cambio con el exponente que lo hicimos anteriormente, ¿cierto? Este límite de aquí, este límite de acá, es equivalente, aquí estaba la equivalencia, a este límite de acá. ¿Por qué? Porque, o sea, igual a este límite de acá. Vamos a poner esto aquí. Voy a poner esto acá. Vale. Ya. Esto de acá es equivalente a este límite de acá. Son equivalentes por propiedades del exponente. Porque estos dos como que se tachan, se van, y quedaría solamente el seno de x elevado a x. Ya. Y sabemos que esto de acá es lo mismo que por leyes de los logaritmos natural, ¿cierto? Pasa multiplicando al logaritmo natural. Ya. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar el límite de lo que está elevado al Euler. Entonces, tenemos que evaluar el límite de esto. Y el límite de esto es 0 por infinito nuevamente. O sea, multiplicamos por un 1 conveniente, que es 1 partido en x partido en 1 partido en x, ¿cierto? Que es un 1 conveniente de este estilo. 1 partido en x partido en 1 partido en x. Y este x de aquí se va con este de acá. O sea que esto quedaría como 1 y se va este x de acá. Y ahora sí, esto es igual a infinito partido en infinito y se puede ocupar L'Hopital. Y ocupando L'Hopital,
Entonces, tendríamos que sacar la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, pero como lo que está dentro del logaritmo natural es seno de x, entonces en vez de 1 partido en x, por regla de la cadena sería logaritmo natural, o sea, la derivada de este logaritmo natural sería 1 partido en seno de x por la derivada de seno de x, que es coseno, por la derivada de x, que es 1, pero ese casi nunca se dice. Entonces sería la derivada de esto sería 1 partido en seno de x por la derivada de seno, es coseno, por la derivada de x, ¿cierto? Que es 1. Y esto dividido en 1 partido en x. Y ya sacamos la derivada de 1 partido en x, que era menos 1 partido en x al cuadrado. Y esto está multiplicado por 1 partido en 1 menos 2 al cuadrado. Entonces sacamos esto. Ya, está bien. Entonces, ahora, esto nos quedaría como vamos ¿cómo se llama esto? Vamos a simplificar un poco esta fracción, porque nos quedaría una fracción, ¿cierto? Y esto sería una fracción de este estilo. 1 partido en seno por coseno sería coseno partido en seno, ¿cierto? Coseno de x partido en seno de x, ¿cierto? Y esto está multiplicado por 1 partido en 1 partido en x al cuadrado. Todo esto es negativo. Sería 1 partido en x al cuadrado. Ahí. Ya. Y listo. O sea, no estamos listos. Esto de aquí lo reduje a un solo término, que es esta fracción de acá, ¿cierto? Solamente multipliqué. Y ahora, lo que tenemos que hacer es ver si esto se puede llegar a determinar primeramente. Veamos si se puede llegar a determinar. No se puede llegar a indeterminar. ¿Por qué? Porque este x de acá pasa multiplicando, ¿cierto? Espérenme. Ah, ya sé cómo hacerlo. Se determina el seno. Sí, tienes razón, pero ya logré captar cómo hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ver que esto de acá es lo mismo que decir, y voy a usar la regla de las fracciones, ¿cierto? Vamos a poner esto de acá arriba, por lo que está acá abajo, pero al revés, ¿cierto? Que esto es menos x al cuadrado partido en 1, ¿cierto? Solamente di vuelta por ley de las fracciones. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Y ahora fijémonos que esto de acá es lo mismo que decir, esto es igual a decir x, ¿cierto? Partido en seno de x, solamente corrí uno hacia acá. Y esto por coseno, ¿cierto? Por coseno de x. Y esto por menos x. Porque x por menos x nos daría este x al cuadrado. Y coseno por este seno de aquí nos daría esto de acá. O sea que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Ya. ¿Qué ocurre aquí? Este es un límite conocido, ¿verdad? Ustedes ya conocen este límite, o deberían conocerlo. O a lo mejor conocen
lo mismo pero al revés, con el seno arriba y el x abajo. Que es típico que se lo pasan en cálculo. Bueno, si no se lo han pasado, yo le digo cuánto vale. Este límite de acá vale 1, cuando he evaluado en 0. Este límite de aquí vale 1. Este límite, coseno de 0 es 1 también. No, seno de 0 es 1, ¿cierto? A ver, espera. Sí, es 1. Coseno de 0 es 1. Y menos x, el evaluado en 0 es 0. O sea que todo esto sería 1 por 1 por menos 0, ¿cierto? Cuando he evaluado todo en 0. Uno tiene que evaluar el límite todo de lleno. No puede, por ejemplo, yo acá arribita no podría evaluar este de aquí y después lo otro, no. Tiene que ser al final, evaluar todo de una. Ya, y la multiplicación de esto es 0. Así que el límite da 0. Este límite de acá dio 0. Ah, no. Discúlpenme. Nosotros tenemos esto. Tenemos esto de aquí, ¿cierto? Tenemos esto de acá y nosotros sacamos el límite que está acá arriba. Y esto nos dio 0. Y esto nos da 1. Así que el límite de acá arriba da 1. ¿Por qué? Porque sacamos este límite de acá, lo transformamos a esto de aquí, y después sacamos el límite cuando tiende a 0 de lo que está arriba del exponente, y como este límite nos dio 0, entonces reemplazamos de lleno en la primera función, y por eso concluimos que da 1. Es como algo similar a lo que hicimos arriba, casi igual, la verdad. Casi lo mismo. Después le voy a subir este material. Ya, también voy a hacer ahora, que me han preguntado muchísimo, como yo revisé la P3 de la prueba, ¿cierto? Que fue la más complicada, creo, porque varios, o sea, vieron malas notas en esa pregunta. Voy a resolver esa pregunta ahora, la P3, para que sepan cómo hacerla, por si acaso en el examen hay algo similar. Yo la verdad no sé cómo va a ser el examen. Esperemos que sea algo muy similar a la formativa. Pero en la formativa y el control, o sea, la tarea 3, hay una similitud en cuanto a la convexidad y la concavidad, que también había muchos que se equivocaron en eso. Y cómo sacar ¿cómo se llama? Los ceros. Vamos a hacerlo, todo eso lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo hago? Espérenme. Déjenme ver cómo lo hago. Sí, tranquilo. Si les fue muy mal, recuerden que pueden hacer una tarea recuperativa, que ya lo dije, pero si no estaban, hay una tarea recuperativa que... Sí, pues, la P3, esa es la que vamos a resolver ahora. Espérenme un momento. A ver. Aquí está. Pueden ver, ¿cierto? La pantalla. Como una pizarrita. Esta es la tarea 3. Ya. Ahí está la prueba. ¿Dónde la subieron en tareas, cierto? La tarea 3. Y aquí está. Hubo muchísimos que me preguntaron sobre la primera parte y la última, que eran los dos gráficos que habían. La primera parte yo creo que se complicaron de más porque no estaba tan complicada. La última sí ya estaba un poquito más complicada. Dice, cuando tenía metido una integral en la función. Sí, esa es la que le costó a la mayoría. Entonces, vamos a pegar esto. Ya, esta es la primera pregunta que nos dicen. En la figura se muestra
la gráfica de f y evalúe cada integral interpretándolas como términos de área. Ya, esto, si ustedes se recuerdan, la integral es el área bajo la curva o bajo la línea de la función, ¿cierto? La integral a la final es eso, solamente el área de lo que está acá abajo. En física hay un ejemplo muy bonito, que es como cuando uno quiere calcular la velocidad y uno saca la integral de la velocidad y da no me acuerdo, la aceleración creo, y sale, y es lógico, porque al principio uno como que no se lo puede imaginar muy bien. Total que, en la 1, me van a disculpar porque no tengo mi lapicito, pero lo puedo escribir. Ya. En la 1 nos piden de la integral de 2, de 0 hasta 2, de la función, ¿cierto? Ya. Y nosotros sabemos que la función es de este estilo. La función es así. No lo hice muy bien. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí debería estar el 1, ¿cierto? Acá hay un 1, acá hay un 2, acá hay un 3. Oh, pero que soy... ¿Cuánto puedo? A ver, mira. Voy a cortar esto, ¿no? Aquí. Voy a volver a copiarla. Ahí estamos mejor. Ya, pues. Fíjense que en esta imagen, ¿cierto? Aquí, nos están pidiendo esta área de acá. La área que voy a marcar en azul. Todo esto de aquí. Ah, no. No tanto. Nos están pidiendo hasta el 2 nomás. Todo esto es lo que está acá hasta el 2, ¿cierto? Hasta acá. O sea, nos están pidiendo esto de aquí. Eso nos están pidiendo. Y uno no sabe cómo es la función, pero nosotros sabemos cuánto vale esta área, exactamente cuánto vale esa área, porque cada cuadradito vale ¿cuánto está? Una unidad cuadrada, ¿cierto? Ya. Entonces, lo primero que podríamos hacer es sacar el área de este de acá, ¿cierto? De este cuadradito, de este rectángulo de aquí, que tiene ancho 2 y tiene una altura, o sea, no, pues, tiene ancho 1 y un largo 2. Y el área de un rectángulo es solamente la multiplicación de ambos lados. O sea que el área, esta área de acá, vale 2, ¿cierto? Porque 1 por 2 da 2. Y tenemos otra figura geométrica acá arribita, que es un triángulo. Y este triángulo de acá, que me quedó más o menos chueco, ese triángulo de ahí tiene base 2 y altura 2, ¿cierto? O sea que para sacar el área de un triángulo es base por altura partido en 2, ¿cierto? Este 2 se tacha con este de acá, o sea que el área de este triangulito es 2. El área del triangulito es 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta área de aquí abajito vale 2 y esta área de acá vale 2. O sea que nosotros nos están pidiendo toda esta área en la suma de las dos áreas, o sea, 4. Así que, ¿cuál es la respuesta? 4. Esto de aquí vale 4. Algunos le ponen unidades al cuadrado. Y también uno lo puede hacer mucho más fácil, pensándolo con lógica. Por ejemplo, una unidad cuadrada, 2 unidades cuadradas, 3 unidades cuadradas, y estos de aquí son la mitad de un cuadrado, ¿cierto? O sea que los dos equivalen a un puro cuadrado. 4 unidades cuadradas. Y listo. Ahí está la respuesta. 4. Ya. Después nos piden la número 2. Nos pide calcular la integral
de 0 hasta el 5. ¿Cierto? Del 0 hasta aquí, que este es el 5, ¿verdad? Ya, pues. Entonces, nosotros ya tenemos el área que nosotros sacamos, que es esta de acá, ¿cierto? El 0, porque es el 3. Disculpa, no escuché. Que te faltan 2 cuadraditos hacia la derecha. Ah, sí, tienes razón, está acá. Discúlpenme, ando medio dormido todavía. Ya. Ya, pues. Entonces, sí, va hasta el 0. Tenemos que sacar el área hasta aquí. Y nosotros ya tenemos esta área de acá, que lo sacamos en el ejercicio anterior. Que esta área valía 4, ¿verdad? Y si se fijan, aquí también hay un rectángulo. Un rectángulo con largo 3 y ancho 1. O sea que este rectángulo tiene de área 3, porque es solamente la multiplicación de sus lados, 1 por 3. Y aquí nuevamente tenemos un triángulo, pero este triángulo tiene ahora base 2 y altura 3, ¿cierto? O sea que tiene base 2, altura 3, base por altura, y esto partido en 2, se van los 2 y solamente queda el 3. O sea que este triángulo de aquí vale 3. O sea, tiene un área de 3. Ya, y la suma de estas tres áreas nos daría el área total, que sería de 0 hasta el 5. Y esto daría 10. O sea que la respuesta de la 2 era 10. Y así se van haciendo las demás, de la misma forma. Solamente que de aquí para abajo es negativa, es un área negativa. No se suman. Por ejemplo, aquí nos piden el área desde 5 hasta 7. 5, 6, 7, hasta aquí, ¿cierto? O sea que nos piden esta área de acá. Nos piden esta área de aquí. Y esta área de acá nosotros sabemos que es el mismo triángulo que está aquí arriba, así que vale 3, ¿cierto? Pero esta respuesta, la respuesta de esto, que sería la integral de 5 a 7, ¿cierto? No sería 3, sería menos 3, porque como está hacia abajo de la curva, es un área negativa. Que también se equivocaron varios en eso. Ya, y finalmente tendría la área total de todo el plano, ¿cierto? Hasta el 9. Así que teníamos que calcular este pedacito de acá, ¿cierto? Y este pedacito de acá nos da, aquí tenemos un cuadrado, ¿cierto? Tenemos un cuadrado que es de 2 por 2, o sea que este cuadrado vale 4. Y aquí tenemos un triángulo que es de 1 por 2, o sea que sería 1. Porque base por altura dividido en 2. Ya, pues. Y ahora solamente falta sumar y restar. Que sería del 0 al 9, ¿cierto? 4 más 3 da 10. Menos 3 da 7. Ahora sí se me había cortado, disculpen. ¿Me escucho, cierto? Chicos, Sí. perdón, se había cortado. Ya. Entonces ahora, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar, pero estamos sacando la última área, que es del 0 hasta el 9. Y aquí lo único que teníamos que hacer era sumar todas las áreas que hemos sacado. Que esta sería 4 más 3, 7, más 3 son 10, ¿cierto? Menos 3 son 7, menos 4 son 3, menos 1 es 2. O sea que la respuesta de esto es 2. Y esa sería la respuesta. Si tienen alguna duda, no era tan complicado este ejercicio, pero si tienen alguna duda me la dicen. Todo bien. Ya, ahora vamos a hacer la otra parte que tenía que ver con la concavidad, con los máximos, mínimos y todo eso, que es solamente con
¿cómo se llama? Con derivada. Entonces, ¿qué nos piden? Vamos a ver la letra B. Espera. Entonces, estamos viendo esto de acá. Dice, sean A y B el cuarto y sexto dígito de su root respectivamente. Y se considera esta función. Y lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar el crecimiento y decrecimiento de esta función, determinar los máximos y los mínimos. Y en la 2 nos preguntan sobre la convexidad y sobre la concavidad. Y los puntos de inflexión, que creo que da 1. Después, al final vamos a hacer la C, que esta es la que más les complicó, creo. Aunque yo encuentro que es más complicada esta de aquí. Entonces, nosotros, miren, mi función con mis dígitos de mi root, la de aquí, sería de esta manera, ¿ya? Porque, o sea, espérenme, mi dígito A sería 6, el dígito B sería 5. 6, 3, 5, 4, 1. Ya. Evaluándolo en mis dígitos, esta es mi función. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Con esta función de acá, es sacar la derivada. Ya, pues, sacar la derivada de g. Y esto nos quedaría algo como esto de acá. La derivada de g, y esto como la derivada de una recta, nos quedaría la derivada de este término de acá, menos la derivada de este término de acá. La derivada de este término de acá es fácil. ¿Por qué? Porque el Euler elevado a 30 es una constante, así que sale fuera de la derivada y solamente nos quedaría el x. Y la derivada de x es 1, así que esta derivada de aquí la voy a sacar al tiro, que sería 1 partido en Euler, 1 partido en Euler elevado a 30. Ya está la derivada de esto de acá. Lo que nos estaría complicando entonces es la derivada de esta integral. Pero yo en la ayudantía pasada, que le hice yo, ¿cierto? Vimos una fórmula que también la pasaron en clases, que servía para sacar la integral de, o sea, la derivada de una integral, pero definida, que es esta de aquí. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a poner recordar. Recordar esta integral de acá, o sea, esta fórmula, por así decirlo, para sacar derivadas de integrales de una función. La función es esta de aquí, ¿cierto? Y la función es esta de acá, y el término beta de x es este de aquí, y el término alfa de x es este de acá. O sea, que ocupando esta fórmula, nosotros tenemos que, vamos a poner integral de acá, de aquí, tendríamos que f, que el f es nuestro de acá, es esto de acá, ¿cierto? Sería Euler elevado a b de x, y nuestro b de x es x, así que sería evaluado en x al cuadrado, ¿cierto? Porque esto de aquí, este al cuadrado menos 11t. Menos 11x, ¿cierto? Por la derivada de b, pero la derivada de b, que es x, es 1, ¿cierto? Porque la derivada de x es 1. Menos la función que está acá adentro, que es esta de aquí, evaluada en 1. O sea que esto sería Euler elevado en 1 al cuadrado menos 11, que esto es menos 10. Por 0. Porque la derivada de 1 es 0. O sea que si iría este término de acá, ¿cierto? Será por 1, ¿cierto? Sí. Se iría el término que estaba restando y nos quedaría solamente este término de aquí,
¿cierto? O sea que la derivada de la integral es esto de acá. Por lo tanto, la derivada de g, que es nuestra función principal, es igual a... es igual a... es igual a esta función de acá, que es la derivada de esto, y la derivada de x partido en e a la... aquí la voy a poner, mejor la voy a poner aquí, la voy a poner aquí para que no se confundan. Y la derivada de esto es 1 partido en Euler a la 30, ¿cierto? Porque sale como constante el Euler a la 30 y la x, la derivada de x es 1. Así que nos quedaría esto de aquí, ¿cierto? Y esto no se lo voy a eliminar porque algo multiplicado por 1 es lo mismo. Ya, pues. Teniendo entonces nuestra derivada de la función, tenemos que ver los ceros. ¿Cuándo esta función se hace cero? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. Entonces, nosotros vemos esta función, la igualamos a 0, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí, ver ceros. La igualamos a 0 e intentamos despejar la x, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí uno aplica el logaritmo natural, ¿cierto? Y aplicando el logaritmo natural, no, primero lo que vamos a hacer va a ser sumar a ambos lados por 1 partido en Euler a la 30. Y se eliminaría de este lado y pasaría al otro lado, sumando. Sería 1 partido en Euler elevado a 30. Ya, y ahora sí voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados. Y si aplicamos logaritmo natural en ambos lados, entonces se iría esto de aquí, ¿cierto? Y quedaría solamente el x al cuadrado menos 11. Esto menos 11x, ¿cierto? Esto es igual a... Y si aplicamos logaritmo natural a esto de acá, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir Euler elevado a la menos 30, ¿cierto? Si se le aplicaba el logaritmo natural a esto, entonces nos quedaría menos 30. Ya, pues. Y esto es una ecuación cuadrática que siempre la pasan, ¿cierto? Mira, vamos a pasar el 30 sumando hacia el otro lado. Sumando y el otro lado quedaría como 0, ¿cierto? Ya. Esta de aquí es una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Pueden usar la fórmula, ¿verdad? Pero a mí me gusta más factorizar, porque es más sencillo. Yo creo que es más sencillo. Así que vamos a factorizar. ¿Cómo yo factorizo? Lo que yo hago es preguntarme, ¿qué número multiplicado entre sí da 30 y sumado o restado da menos 11? Entonces, un número multiplicado que da 30 y que sumado o restado da menos 11. Uno se puede preguntar, 5 por 6 da 30, ¿cierto? Pero 5 más 6 no da 11, no da menos 11. Pero menos 5 por menos 6 también da 30. Así que esos son los números. Uno pone un X en ambos lados, ¿cierto? Menos 6, ¿cierto? Menos 5. ¿Por qué? Porque menos 6 por menos 5 da 30. Y menos 6 menos 5 da menos 11. Así factorizo yo. A lo mejor les sirve a ustedes. O también pueden usar la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido en 2a, pero es más laborioso y llegarían a lo mismo. Pero si quieren lo hacen. ¿Qué podemos sacar entonces? Que el x, la primera solución que tenemos, ¿cierto? Porque son dos soluciones las cuadráticas, es 6, ¿cierto? Porque x, para que te dé 0, tendría que ser 6. Y la segunda solución sería 5. Porque aquí si le ponemos 5, da 0. Entonces estas son las dos soluciones. Teniendo estas dos soluciones, lo que tenemos que hacer, vamos a ver
la derivada, esta derivada de acá, la vamos a escribir acá abajito, porque lo que tenemos que hacer ahora es hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla de 3 por 3, ¿no? No, 1, 2, 3, 4, columnas 4. Vamos a tener 4 columnas y así va a ser. Entonces, vamos a hacer una tabla en donde vamos a volar la derivada de la función g en intervalos. Y el primer intervalo va a ser del menos infinito, ¿cierto? Hasta una de las dos raíces, que es la menor, ¿cierto? La menor raíz es 5, porque 5 es menor que 6. Menos infinito hasta 5, ¿cierto? Después, de 5 hasta 6, y de 6 hasta el infinito. Entonces, si nosotros ponemos un número negativo, o por ejemplo, si ponemos el 4 en esta función de acá, si ponemos el 4, a ver, pongamos el 4, 4 elevado a 2, menos 11 por 4, 44, menos 1 dividido Euler elevado a 30. Hay uno, el 0, ¿no? O el 0, sí, también puede ser el 0, para que no se compliquen. Entonces sería 0 menos 0, esto sería 1, y esto sería menos 1. Y 1 menos 1 da 0, que es positivo. Ya, pues, entonces esto de aquí da positivo. El 0 es positivo, por si acaso. Después, un número que esté entre 5 y 6 podría ser el 5,5. Ustedes lo evalúan acá, y eso le tendría que dar, negativo. Espérame, déjame ver si da negativo. Hay que cerciorarse. 5,5 voy a utilizar yo. 5,5 menos 11 por 5,5. ¿Ya? Sí, da negativo. Ya, y después finalmente un número que sea superior a 6, que podría ser el 7, el 10, y este tendría que ser positivo. También lo voy a revisar. No, no sé, voy a ocupar el 10. Los dos que sean. Menos 11. Es positivo, da positivo. Ya, pues. Y con esto uno puede concluir acerca del crecimiento y decrecimiento de esta función de g. Cuando es positivo, entonces se dice que está creciendo, ¿cierto? Va creciendo. Cuando es negativo, se dice que va decreciendo. Se dice que va decreciendo. Y cuando es positivo, se dice que va creciendo. O sea que desde el menos 5, o sea, desde el menos infinito hasta el 5, unión del 6 infinito es creciente. Y es decreciente en el intervalo 5,6. Y aquí uno puede imaginarse, a ver si puedo rayar aquí. No puedo rayar. Pero aquí uno se puede imaginar que esta función va subiendo, ¿cierto? Va subiendo, llega hasta el 5, se detiene y va bajando. Baja, 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 llega al 6 y empieza a subir de nuevo, ¿cierto? O algo así es la función. Va subiendo, llega hasta el 5, baja, llega hasta el 6 y sube de nuevo. Entonces esta función tiene un máximo que es el 5. Es el máximo. Tiene un mínimo que es el 6. Porque del 6 va bajando, bajando, bajando hasta que llega al 6. O sea que el mínimo es el 6. Ya, pues. Entonces lo único que faltaría ver, porque ya vimos el crecimiento y decrecimiento de la función,
vimos los máximos y los mínimos, y después la pregunta 2, lo que preguntaban era acerca de la convexidad y concavidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso? Tenemos que ver la segunda derivada de la función. Nosotros ya sacamos la primera derivada de la función, y ahora nos faltaría por ver la segunda derivada de esta función. Y la segunda derivada, veamos que esta es una constante, así que se vuelve 0. Así que sería solamente sacar la derivada de esto. Y esta derivada de acá se puede sacar por regla de la cadena. Entonces sería la derivada de Euler da lo mismo, así que sería Euler elevado a... Así, da lo mismo. Así que sería lo mismo multiplicado por la derivada de lo que está elevado al Euler, el Euler, que sería 2x menos, que ahí la hago entre paréntesis para que se entienda, menos 11, porque la derivada de 11x es 11. Ya, pues, ¿qué es lo que hay que hacer después de sacar la segunda derivada de la función que estamos analizando? Es ver las raíces o ver los ceros, lo mismo que hicimos al principio. Entonces, esto lo igualamos a 0. En otras palabras, lo igualamos a 0 y tratamos de ver los ceros. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Nada. No podemos sacar nada de algo de Euler elevado a algo, elevado a x. No se puede concluir nada porque el Euler nunca puede ser 0, ¿cierto? O sea que de aquí no se saca ninguna información. Pero podemos sacar información de este lado de acá. Porque si nosotros aquí ponemos un 22 partido en 2, ¿cierto? ¿Ya? A ver. 22 partido en 2. No. Si nosotros ponemos aquí un 11 partido en 2, nos daría 11, ¿cierto? Porque los dos se tallarían y esto sería un 0. Así que una raíz, un 0 sería 11 partido en 2, ¿cierto? Porque si ponemos este x acá, nos da 0 esta parte. O sea que nos da 0 toda la función. En cambio aquí, cualquier número que tú pongáis aquí, en los reales, cualquier número real que pongáis acá nunca te va a dar 0. Así que no podéis sacar ningún tipo de información cuando hay un Euler involucrado. Ya, pues. Entonces tenemos el X, o mejor dicho, tenemos el punto de inflexión, que este se va a llamar punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Verdad? Ya, pues. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una tabla, muy parecida a la de arriba, pero ahora evaluándola en la derivada de la función, o sea, evaluándola en esto de acá, la segunda derivada. Hacemos una tabla que va a ser de, espera, de 6 por 6, no, de 3 por 3. Así. Entonces, aquí vamos a evaluar el G', el G'', el G'', el G'' es este de acá, ¿cierto? Aquí no se la pone una X, no se la pone abajito. Ya, pues. Entonces, aquí, en estos dos puntos de acá, vamos a poner los intervalos, ¿cierto? Que vienen de menos infinito hasta el punto de inflexión, ¿cierto? Que es 11 partido en 2. Y el otro intervalo es lo mismo, pero para el otro lado, ¿cierto? El otro intervalo es lo mismo, que es 11 partido en 2, coma infinito. Ya, de aquí lo que tienen que hacer ustedes es tomar un número de acá, que aquí también está el 0, ¿cierto? Podrían poner el 0 aquí, si uno pone el 0 acá, esto te da 1, y si uno pone aquí el 0, te da menos 11. Y 1 por menos 11 es negativo, así que esta da negativo. Y ahora, si ustedes reemplazan aquí con cualquier número que sea superior a 11 partido en 2, que eso es 5,5, por ejemplo el 6, si uno, no, sí, si uno pone el 6 aquí en esta X de acá, les tendría que dar un número positivo. Lo voy a ver aquí. Sabiendo que si el número es positivo o negativo, ya lo tienen listo.
vamos a ver 6, 2, 6 por 6, menos 11 por 6, que es 66. Y esto, 2 por x, 2 por 6, sería 18, menos 11. Sí, da positivo. Número largo, pero da positivo. Y eso es lo importante. Y creo que podemos sacar de esto, lo que podemos sacar de esto es que cuando es negativo, nosotros sabemos que, yo me lo aprendí así, como una carita triste, ¿cierto? Como que es una carita triste. Así que esto de aquí, cuando es negativo, es cóncava. Es así. Esto es lo que más se parece. Y cuando es positiva, es una carita feliz. O sea, convexa. Ah, sí, se equivocaron mucho en esto también, pero igual no les conté puntos. Pero igual, esta se llama cóncava y esta de acá se llama convexa. Ya. Y ese sería el ejercicio, el segundo ejercicio de la P3. Ahora vamos a revisar en los últimos minutos, 15 minutos que nos quedan, que alcanzamos, la función de la integral. Esa es la más complicada. Si tienen alguna duda, ¿sirve poner el nombre o la forma? Sí, sirven ambas. Poner la forma o el nombre, sí, sirven ambas. O sea, yo por lo menos lo reviso, no me doy, no me fijo en el nombre, porque si uno lo pone así, significa que el tiro sabe que es cóncava. Cuando es así, es convexa. No sé los otros ayudantes, a lo mejor se pongan más pesados, pero no creo. Ya. Entonces vamos a ver el otro ejercicio, el último. Déjenme copiarlo primero. A ver. Voy a verlo completo. Este se equivocó la gran mayoría. La gran mayoría se equivocó en este ejercicio de aquí. Que debe ser más o menos complicado. Igual, yo como lo hice este ejercicio, lo hice con mis conocimientos de precálculo, solamente jugando con la función. Pero eso no se lo estaba pidiendo a ustedes. Igual lo podían haber resuelto así, por si acaso. Déjame verlo bien, que faltó un número arriba. Ya. Miren, fíjense que lo que aquí les piden es evaluar, ya. Primero nos dan una función, que esta es la función g. G, ¿no es cierto?, es una integral. G es una integral que va de -3 a x. Y dentro de esta integral hay una función f de t. Y esta función f de t es la que está graficada acá. Esta es la función f de t. Algunos se confundían y pensaban que esta función que marqué en el circulito era la función g de x, pero no. Esta función de acá es f, porque ahí salía f de x, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que deberían hacer en evaluar g de -3 y g de 3? Esto ya es como lógica, ¿cierto? Porque imaginemos que nosotros tenemos una integral así, de este estilo, como, no sé, una curva que es como media rara, que sea así como así, no sé ya, algo así, ¿verdad? Aquí empieza esta integral, ¿cierto? O sea que cuando parte, la integral no tiene nada, ¿cierto? La integral no tiene un área. En el primer punto que se evalúa la integral, no tiene un área. O sea que, ¿qué significa que no tenga área? Que la integral vale 0. Por lo tanto, g de -3 es igual a 0. Porque al principio, la integral no vale nada. La integral vale 0. Después, g de -3 vale 0 y uno podría haber escrito en la prueba, o sea, en la tarea, podría haber escrito que
como al principio de la integral no hay un área, no se evalúa ningún área, no existe un área, entonces la integral debe valer sí o sí cero, porque no tiene un área. Y ahora viene g de 3, que esta es la que podría complicar un poco más. Pero fíjense, te dicen que f es una función impar. Tú no sabes cuánto vale el área de estas dos cosas de acá. Tú no sabes cuánto vale el área de esto, ni el área de esto. Pero lo que sí sabes es que el área de acá es positiva y es la misma área de acá abajo, pero en negativo. O sea, imaginemos que esta área de aquí, no sé, valía 38, digámonos, es mentira eso, pero digamos que valía 38 el área de acá y el área de acá abajo valía menos 38. O sea que el área de menos 3 a 3, ¿qué era 380? El área de menos 3 a 3 tendría que valer 0 igual, porque se le resta la misma cantidad. Así que g de 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque las dos áreas como que se resta una con la otra y queda en equilibrio, por así decirlo, y por eso vale 0. Esa es la respuesta de la 1, de esto de aquí. Ya, ahora, dice que esta era la más complicada. En la primera nos piden evaluar, o sea que teníamos que llegar a algo concreto, pero en la 2 nos piden estimar. ¿Y qué significa estimar? Encontrar una respuesta aproximada. El margen de error que uno podía tener era igual, era acorde a los conocimientos que ustedes tienen, ¿cierto? ¿Cómo lo hubiese hecho yo? Ya, yo lo hubiese hecho de este modo, que es un modo correcto, pero había varias formas de hacerlo. Tenemos la función aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí algo así y algo así. Y sabemos que llega hasta el 3 y parte del menos 3, ¿verdad? Entonces, tenemos que, veamos que, espérenme, déjenme pensar un poco. Hasta el menos 3, esto, menos 3, menos 3, menos 3. Esto de acá, imaginemos que, porque nos piden del menos 2, ¿cierto? O sea que esto se divide en 2, 1, 2, sería menos 2, y este sería menos 1, ¿verdad? Así que esto de aquí, yo lo puedo aproximar, este de acá. ¿Cómo lo puedo aproximar? Esto de acá tiene una forma similar a un triángulo. No es tan igual a un triángulo, pero tiene una forma similar a un triángulo. Pero como me piden estimar, pongo de lleno un triángulo. Y este triángulo, nosotros sabemos que tiene altura 2, ¿cierto? Y tiene una base, que es esta de aquí, de 1. ¿Verdad? Ah, no. Disculpa. Esto no era así. Me salió más o menos mal el dibujo. Voy a poner el mismo dibujo que acá, porque, claro, no puedo, si lo hago yo a mano, me va a salir más o menos mal. Ahora sí, fijémonos que, ahora me quedó una duda. ¿Cuál es la diferencia entre g de x y f de t? G de x es la integral de f de t, y f de t es esto de acá. F de t es esto de aquí, y g de x es la integral de esto. Ya. Entonces, veamos que aquí hay un menos 2 y acá hay por aquí debe haber un 1, un menos 1. Esto es muy al ojo, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una línea
la tiro de aquí para arriba, me queda hasta ahí. Y si yo tiro una línea de aquí para arriba, me queda hasta ahí. ¿Verdad? Ya. Esto es sumamente tanteo y al ojo nada más. No es tanto cálculo. Y ahora sí, pues, esto de acá nos queda como un triángulo, ¿cierto? Un triángulo aquí. Ya, pues. Ay, disculpen. Un triángulo por acá. Nosotros sabemos la base del triángulo. La base del triángulo es 1. Pero no sabemos la altura, ¿cierto? Porque la altura está un poquito más abajo del 2. La altura está un poquito más abajo del 2. Y nosotros sabemos que la mitad de este 2 está aquí, ¿cierto? Y aquí debería haber un 1. Y la mitad de esto está acá, ¿cierto? Al ojo, por si acaso. Entonces este sería un 1,5. 1,5. Y la altura de este triángulo de acá está un poquitito más arriba. O sea que sería como un 1,75, más o menos, ¿cierto? O sea que el área de este triángulo de acá es 1,75 aproximadamente. Y esa sería la respuesta de este G de 2, aproximado. Aquí había un margen de error que se nos pidió corregir. Por ejemplo, si aquí uno hubiese puesto un 3 o un -2, ya hubiese estado malo, porque es mucho el margen de error. Pero si hubiesen puesto 1,75, 1,60, 1,80, hubiese estado bueno. Ya. Entonces, sabemos que este vale 1,75 aproximadamente. Y este triángulo de acá al lado es igual a este triángulo de acá. Así que este triángulo, a ver, espérame. No dividió en dos. Ah, tienes razón, tienes toda la razón. Es dividido en dos. Esto dividió en dos. Sí, porque es base por altura dividido en dos. Discúlpenme, 1,75 dividido en 2. 0,80, 0,875. ¿Ya? Sí, pues ahí sí. O si hubiesen puesto que la altura era 1,5, igual hubiese estado bueno. Porque es todo muy como estimar, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que esto de acá es lo mismo que acá, ¿cierto? O sea que sería 0,85, este triángulo de acá. Y este triángulo de aquí, o sea, este rectángulo de acá, que tiene base 1, ¿no es cierto? Pero tiene altura 2, porque si esto lo excedemos un poquito más arriba, tiene altura 2, ¿cierto? Sería 1 por 2, o sea que esto vale 2. Y el área total de todo de esta curva, ¿cierto? De esta curva de aquí, sería estimada 0,875 más 0,875 más 2. Y sería más 2. Sí. 3,75. Estimado. 3,75. Ya, pues. Entonces esto de acá es lo mismo que esta área de aquí, pero en negativo. Entonces, G de menos 2 tendría que ser esto de acá, y esto de acá es 0,875. G de menos 1, que esto de aquí, sería esto más esto. O sea, 2 puntos G de menos 1 sería igual a 2,875. Y G de 0 sería igual a todo esto de acá, que sería 3,75. Y así se tendría que haber hecho la 2. Si hay alguna duda,
me dicen. O si no están conformes con la respuesta, también pueden decírmelo. Ya. Había que escribir cómo plantear. La verdad, yo evalué, o sea, si tú escribías cómo lo hiciste, te daba puntaje, pero no te lo quitaba. Porque a lo mejor podría llegar a alguna área súper grande, pero tu planteo estaba bien. O sea, tenía como algo de lógica. Te podría salirte del margen de error, pero tenía lógica, así que funcionaba. En cambio, si llegaste y pusiste la respuesta, entonces yo no sabía cómo lo hiciste, así que eso estaba relativamente malo. Pero si estaba correcta, o sea, estaba aproximadamente correcto, entonces lo ponía como bueno. Ya, después dice, determine dónde G es creciente. Nosotros tenemos G, ¿cierto? Y G es G de X es la integral de esto de acá. O sea que G de 1, o ya, G de 1.5, de menos 1.5, ¿cierto? Crece, ¿cierto? Va creciendo ahí, va creciendo porque se le va sumando área. Vamos comiendo área, por así decirlo. Vamos comiendo área todo el rato. O sea que se le va agregando. Se le va agregando. Por ejemplo, G de 0 de 1.5, nosotros sabemos que G de 0 era aproximadamente 3.7. No me acuerdo muy bien qué número, pero era como 3.7, ¿cierto? Ya, pues. Entonces, nosotros tenemos que G de menos 3 es igual a 0. Tenemos que G de menos 1 era igual a... ¿Cuánto dijimos? No me acuerdo, la verdad. Pero era igual a... menos 1... 0,8. O sea, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Que el G, cuando parte del 0, va avanzando al menos 1. O sea, G parte en menos 3, ¿cierto? Avanza al menos 1 y es 0,8. Después avanza al 0 y es 3,7, ¿cierto? O sea que va subiendo todo ese transcurso hasta el 0. Hasta aquí siempre va creciendo porque se le va sumando área. Vamos a ponerlo ordenado. Ordenadito. Mejor. Entonces, G de menos 3. Entonces ahí no se mide la curva, sino el área que se le va sumando a la función, a la integral, Sí, ¿no? sí. Ya. Porque G de X es la integral de la función, no la función en sí. No es el f. Nosotros te están pidiendo dónde G es creciente. Y nosotros sabemos que G de menos 3 es 0. Sabemos que G de menos 2 es 0,8, creo, no me acuerdo muy bien. Y G de menos 1 era 2,7. Y G de 0 era 3,7. O sea que aquí va creciendo, ¿cierto? Aquí va creciendo, aquí va creciendo, aquí va creciendo. Pero si nosotros nos fijamos, después del G de 0, le vamos restando área. O sea que de aquí para abajo se va decreciendo. O sea que, ¿dónde G es creciente? G es creciente desde el menos 3 hasta el 0. ¿Y dónde es decreciente? G es decreciente desde el 0 hasta el 3. Pero eso no te lo pide. Pero igual. Ya, pues. Después dice, ¿dónde G alcanza su máximo? G alcanza el máximo en 0, porque este es el número más grande que puede obtener G, que es acá. Porque aquí le sumamos toda esta área de acá. Y de aquí para allá le estamos restando área. Y al final nos dicen, bosqueje el área, bosqueje el gráfico de G. Y esto no era muy complicado de hacer,
por ejemplo, nosotros tenemos un gráfico, ¿cierto? Así. Nosotros sabemos que en menos 3 vale 0. Nosotros sabemos que en menos 2, no, nosotros sabemos que en 0 alcanza en 0 alcanza como su máximo, ¿cierto? O sea que esto va subiendo, 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 llega a 0, alcanzó su máximo, que es 3,7. Pues me quedo más o menos así. No es una línea, es una curva. ¿Sí? Y después va bajando, 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 hasta llegar a 0 nuevamente. Y ese es el bosquejo que tenían que hacer en la 5. Y eso, chiquillos. Me pasé 2 minutos. Voy a dejar de grabar para que me digan alguna consulta si es que tienen.